Bienvenidos a esta segunda sesión asincrónica del curso Ley Ética para la Ingeniería. Recordemos que según la resolución 116 del 2022 y como lo hablamos en el video pasado, usted debe completar todas las actividades programadas que usted puede verlas ya en el contenido. Recuerden que tenemos un aprendizaje basado en problemas donde desarrollaremos un prototipo. Cada momento tiene unas actividades que nos ayudan a concretar el aprendizaje basado en proyectos dentro del curso. Porque el curso, recuerden que se denomina Ley Ética para la Ingeniería, pero el objetivo general del curso es gestionar, como lo ven acá, gestionar proyectos de desarrollo y organizaciones y empresas para el fortalecimiento del tejido social, soportado en los principios de la economía, la administración y la normatividad vigente. Es importante este concepto de economía porque digamos que ese ha sido uno de los factores fundamentales en el desarrollo de la sociedad que somos a través de nuestros principios civilizatorios, ¿no? Y la universidad cooperativa pues tiene o se articula dentro de uno de los conceptos de la economía solidaria, pero pues hay muchos conceptos de economía, ¿no? Podemos encontrar, hablando pues en nuestro contexto siglo XXI, la economía circular, que tiene mucho que ver con que todos los modelos de producción de cualquier tipo de producto tenga un ciclo, ¿cierto? Que cualquier elemento que nosotros desarrollemos dentro del diseño, la producción, la distribución, el consumo, la recogida y el reciclado de ese producto permita generar nuevos productos o implementar ese tipo de procesos, como funciona la naturaleza, ¿no? Recuerden que nosotros dentro de la naturaleza trabajamos a través de ciclos, ¿no? Ciclos del planeta. ¿Cuántos ciclos tenemos? Inclusive ciclos cósmicos, los ciclos del carbono, los ciclos del agua. Entonces, digamos que esa economía se fundamenta dentro de ese concepto. Podemos encontrar otros conceptos como la economía azul, como para que ustedes lo tengan en cuenta. Esta la desarrolló este señor Gunther Pauli, es un economista, pero entonces esa economía azul, estoy hablando de estas economías porque son como los conceptos del siglo XXI que estaban desarrollándose ya a finales del siglo XX con todo lo de las cumbres de la Tierra desde 1972 y lo que se sintetiza dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, que recuerden que ese prototipo, sea de cualquier tipo usted de ingeniería industrial, mecánica, civil, de sistemas, pues todo lo que usted desarrolle como profesional pues debe estar articulado con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, si yo como ingeniero industrial voy a desarrollar un prototipo, una idea que esté basada en la industria, innovación e infraestructura, pues debo reconocer qué es lo que maneja este objetivo para poderlo articular. Pero hacía énfasis en eso porque pues
desde las cumbres, empezando por la primera cumbre del planeta, cumbre de 1972, la cumbre de Estocolmo, ¿cierto? La cumbre de la Tierra. Entonces empieza a hablar de la conservación y mejora del medio humano, ¿cierto? De, digamos, el sistema que somos como sociedad, pero también del sistema en el que vivimos. Entonces, cuando nuestra unidad de competencia, que es el objetivo general del curso, nos habla de gestionar proyectos de desarrollo de organizaciones y empresas para el fortalecimiento del tejido social, soportados en los principios de la economía, dentro de esa economía, la administración y cualquier tipo de normatividad, como se los comentaba en la primera clase. Nosotros vamos a hablar del Código de Ética del COPNIE, que es la institución que se encarga de velar por el buen comportamiento de los profesionales en la ingeniería, pero hay muchos códigos de ética, ¿no? Sí, estuvieron juiciosos viendo el video de Giusti, ¿cierto? De Mario Giusti, Introducción a la Ética, que son 6 partes cortas, entre los 6 videos suman media hora, pues él mostraba que el concepto de ética se desarrolla a través de las costumbres o las normas de determinado territorio. Entonces, es hacer las cosas bien dependiendo de la normatividad o del código de ética al cual usted se integra. Entonces, esto debía ser parte del primer parte de la primera actividad que ustedes encontraban en el momento uno. Recuerden que todas las actividades que están acá complementan el ABP del curso. Acá no está reflejado el ABP porque lo iremos hablando en clase, pero él complementa sus actividades de aprendizaje que ya mirando inclusive con el Decano Nacional de Ingeniería, vamos a mirar cómo articulamos ese desarrollo que elaboré yo en el 2021, en el año del 2021, donde empecé a trabajar una idea de diseño de prototipos. Pero cuando tú ves las actividades, pues la primera de ellas es desarrollar un mapa conceptual con relación al concepto de ética con base en este libro de Gómez Gallardo, Ética y Valores, los videos de Giusti, y cuando pasas a la segunda actividad, nos habla que se haga un organizador gráfico donde se muestre la página del Cognia como ese primer código con el que nos vamos a encontrar en esta clase, no el único. Recuerden que pues se trabaja con el Cognia porque pues esta institución, ¿cierto? Este Consejo Profesional de Ingenierías, pues lo que pretende es dar una regulación al comportamiento de los ingenieros de cualquier tipo. En, el, en la tercera actividad tenemos ensayo donde justifica razones donde el ingeniero debe aplicar los conceptos de ley del código de ética en su ejercicio profesional. Acá ustedes hablarán ya dentro de la normatividad nacional de los comportamientos éticos que deben articular un profesional. Se buscarán estudios de caso, veremos el estudio, ustedes verán el caso de, del Space, de Hidroituango, y cualquier sondeo en su territorio será válido. Miren las noticias dentro de sus sedes y en todos los espacios que puedan para mirar qué está pasando con el comportamiento de los profesionales en ingeniería. Casos que estén sucediendo en su ciudad o en Colombia, sondéenlos por medio de cualquier buscador, sea Google, Axe, Quantum, Yahoo, o pueden utilizar la herramienta también para hacer segmentación como Google Trends. Pero la cuestión es que
vayamos entendiendo esto mientras trabajamos la idea del prototipo, ¿no? Volviendo al concepto de economía, pues encontraremos diferentes tipos de economía, ¿no? Está la economía verde. Entonces, ese concepto de economía, quiero que lo entendamos también con este concepto que es eco, ¿cierto? Esto viene de oico, de oikos, y esto a su vez significa morada o casa. Entonces, la economía es como el cuidado de la casa, ¿cierto? Inclusive este prefijo eco se ha vuelto un cliché o digamos como un elemento que están tratando de manejar eh, como para ponérselo a muchos elementos, ¿no? Y este factor de economía, si miramos inclusive la raíz, recuerden siempre utilizar los buscadores como un referente, pero no se olviden de buscar en las bases de datos. Entonces miren acá esta primera referencia que nos da Google: ciencia que estudia los recursos, la creación de riqueza, la producción, distribución y consumo de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. Acá nos habla de sistema de producción, distribución, comercio y consumo de bienes y servicios de una sociedad o de un país. ¿Cierto? Acá también nos dice que la economía es un área de la producción, distribución y comercio, así como el consumo de bienes y servicios. Bienes y servicios, eso lo veremos más adelante en los videos de las clases asincrónicas que les haré yo, para que vayamos desarrollando ese concepto. Entonces podemos encontrar de todo tipo de referentes de economía, la economía verde. Entonces, esta apunta a reducir los riesgos ambientales en el planeta, ¿no? Y también todas esas deficiencias ecológicas que ha desarrollado el hombre a través de la historia de la humanidad. Porque si uno ve eh, los primeros asentamientos, asentamientos del hombre, de los humanos, mm, saber también utilizar las palabras claves para que nos lleve, cuando mezclamos estas palabras claves es importante tener en cuenta cómo las mezclamos, porque miren que yo coloqué los asentamientos humanos y me llevó ya fue a imágenes más, un poco más contemporáneas. Pero cuando hablamos de economía, pues tiene que ver con esos primeros, digamos, lugares donde se asentó el hombre, ¿cierto? Esas primeras aldeas, primeras aldeas, aldeas prehistóricas, ¿no? Inclusive antes de estas aldeas, porque acá ya había un sistema más complejo, un sistema social más complejo, eh, pues nosotros habitábamos en las cavernas, ¿no? Entonces, si vemos más allá, encontramos lo que es el arte rupestre. Es- Esto fue desarrollado en las cavernas, ¿no? Casi que esto se puede tener como un recuento económico
o de descripción territorial de los primeros humanos que empezaron como a desarrollar tribus, ¿no? O generar comportamientos más complejos. Desde ahí inicia la economía y el capital. O sea, el capital siempre ha acompañado a la humanidad desde siempre, porque hemos necesitado elementos para sobrevivir. Inclusive, este arte rupestre tiene que ver con la revolución, la revolución de la humanidad, la revolución paleolítica, no neolítica, sino paleo, porque ya esta es neo, la nueva, paleo, el inicio de la humanidad, porque la revolución, esta es neolítica, acá nos están mostrando la neolítica, pero realmente necesitamos ver el concepto de paleolítico. Palio es inicio, lítico piedra. Lítico es piedra, palio es inicio. Y acá el ser humano empieza a desarrollar herramientas, ¿cierto? Esas herramientas van a permitir transformar mucho más el territorio y que nosotros como humanidad nos adaptemos más y podamos controlar el planeta Tierra. Después de esta, la neolítica, viene la revolución agrícola. Y este es un factor importante en el desarrollo de la humanidad. No esta revolución, acá están mostrando imágenes de revolución industrial, ya cuando la máquina empieza de estos espacios, cuando la manufactura y la mano del hombre era la que modificaba completamente el territorio. Y esto es lo que permite que ese concepto de economía, ese concepto de economía sea mucho más fuerte. Porque recuerden lo que nos está diciendo acá el objetivo general del curso, que en la universidad lo llamamos unidad de competencia, economía, la administración de esos procesos económicos y las normativas que empezamos nosotros a desarrollar. Porque entonces empiezan a hacer procesos normativos para la administración de los excedentes agrícolas, empezamos a domesticar animales, empezamos a hacer una sociedad más compleja, ¿cierto? Empezamos ya a cazar, inclusive ese reconocimiento del territorio a través del desplazamiento, los arqueólogos y antropólogos eh, lo llaman el errabundeo, y el errabundeo también está acompañado, imagínense, voy a utilizar acá este cuadro y dentro de ese cuadro voy a hacer este más grande. Bueno, este polígono irregular. Imagínense en los seres humanos recorriendo, digamos que el grupo vive acá y recorren grandes distancias de territorio para cazar y recoger elementos. Eso lo hacen a través también de la transhumancia. La transhumancia es como el proceso social de seguir otras especies para saber dónde están los cuerpos de agua, dónde están los mejores sitios de cacería. Pero también el hombre genera errabundeo. El errabundeo inclusive se puede ver en el siglo XXI cuando usted sale a caminar la ciudad, una ciudad que no conoce, y a través de caminarla
la identifica, pero son conceptos que han evolucionado con el hombre y en la antropología y la arqueología se tiene. Pero recuerde, después acá estamos en la revolución paleolítica, armas, lanzas, bifaciales, lo que veíamos, bueno, creo que quité la imagen del paleolítico, sí, donde veíamos esas herramientas de la industria lítica, los bifaciales, bidos faciales caras, ¿cierto? Esto nosotros lo elaborábamos a través del ritmo de choque, o sea, chocar con nuestras manos y otras piedras y formábamos con piedras elementos que nos permitían cazar y cortar carne, ¿cierto? Nosotros fuimos perdiendo nuestras garras, nuestros colmillos para que el cerebro creciera, pero desarrollamos herramientas. Entonces empezamos a cazar, pero cuando nos encontramos con la agricultura ya no necesitábamos de todo este lugar, ya no necesitábamos movernos por todo este territorio, sino que en un territorio más pequeño, por medio de la agricultura, de la revolución agrícola, empezamos a controlar más ese territorio. Entonces acá entra la economía, la administración y los códigos, ¿no? Porque cuando empezamos a controlar el territorio, a dominarlo, a domesticar, pues necesitamos empezar a hacer reglas. Entonces empiezan a diseñarse inclusive ya espacios arquitectónicos ingenieriles eh, para que se almacene la comida, para darle cobijo a los animales domesticados, para protegernos inclusive de otras tribus. Entonces todo ese factor de la economía, todo este concepto de la economía, pues ha sufrido diferentes desarrollos en el tiempo y ahorita hay un resto de economías que nos acompañan, o hay muchos tipos de economías. Hay macroeconomía, microeconomía, pero lógicamente pues nosotros no vamos a adentrarnos mucho en eso, pero sí es importante que reconozcamos eso, ¿no? Está también carbono neutral. Carbono neutral es otra que se está utilizando mucho ahorita, la neutralidad del carbono, cero emisiones de CO2, que en el gobierno actual se habla mucho de eso y es que eso es una realidad planetaria, ¿no? Nosotros ya tenemos que dejar de estar usando eh, energías que no son renovables, sabiendo que el sol está ahí hace 5.000 millones de años y le quedan 5.000 millones de años de vida. Lógicamente nuestro planeta va a morir primero que el sol. Eh, Nosotros tenemos 4.750 millones de años, miles de millones de años. La edad de la Tierra, no me acuerdo, pero busquémosla acá. La edad de la Tierra. 4.543 miles de millones de años. ¿Mm? Esto lo calculó Clint Patterson como en los años 50, inclusive haciendo una investigación hablando de ese concepto de ética, eso lo veremos en alguna clase, cómo inclusive la gente puede utilizar su poder y todo para engañar a la humanidad. Y una historia es la de Clint Patterson mirando la contaminación por plomo en el planeta y identificó qué edad tenía el planeta. Por investigando una cosa, encontró otra, así pasan muchas cosas. Entonces, nosotros tenemos, nuestro planeta tiene energías renovables, el viento, eh, la energía geotérmica de nuestro núcleo interno, la energía de los mares, la mareomotriz, y todavía queremos seguir vendiendo los cuentos de que necesitamos combustibles fósiles y así no es. O sea, la gasolina, el petróleo, el carbón,
no son, hacen parte de los elementos de la tabla periódica, pero no lo son todo. Entonces, o sea, no son, no funcionan de una manera cíclica, si vamos a hablar en ese sentido. Bueno, ustedes dentro del curso irán encontrando, aparte de lo recuerden, y voy a retomar acá un poquito, voy a hacer un stand-by. Eh, Recuerden que ustedes tienen que trabajar en un formato de tamaño cuarto de BOM, ¿cierto? Esos son 35 centímetros o 350 milímetros por 50 centímetros o 500 milímetros. Ustedes recuerden, caballeros y señoritas, que ustedes necesitan diagramar, diagramar su hoja. Todos diagramamos. Y siempre que encontremos cualquier programa, seamos ingenieros de sistemas, civiles, arquitectos, psicólogos, siempre vamos a tener referente. Diagrame su hoja, ¿cierto? Organícela en filas, columnas, y ahí empieza a ordenar su información. Y vuelvo y les voy a mostrar ejemplos de diagramación. Porque cuando tú encuentras cualquier tipo de documento, él está diagramado, ¿cierto? Él tiene un tipo de diagramación, en unos lados van el texto, como podemos ver inclusive en este ejemplo esquemático, en unos lados van las imágenes, en otros van los textos. Entonces la cuestión es que ustedes miren cómo van a ordenar su información, porque recuerden que la resolución 116 determina que usted todas las actividades planteadas las entregue. Según esa resolución, si usted deja de entregar una actividad, pues no va a poder ser calificado al final. Y recuerden también que estos cursos netamente virtuales son de netamente su responsabilidad. Mi responsabilidad es estar subiendo los videos, haciendo unos encuentros sincrónicos, que como les decía, con relación a los cursos y las fechas con los que estaban ellos activados, se van a ofrecer los 3 horarios, quedan grabadas las sesiones, pero lo importante es que puedan asistir para aclarar dudas, ¿cierto? Para que usted me pueda hacer una pregunta directa y yo se la pueda contestar de una manera rápida y oportuna. Entonces, diagrama tu hoja, organiza cómo vas a ordenar tu información, ¿cierto? Recuerda que debes trabajar, como lo hablamos en la primera clase, los apuntes. Esto se llama bitácora, ¿no? Bitácora. Entonces, no sé si es en la parte superior que lo vas a decidir hacer, pero acá debes ir a los elementos de competencia del curso, ¿cierto? Recuerda que en todos tus cursos tienes las competencias.
Entonces, en el primer tema nos pusieron a hablar, en el primer tema estamos hablando de un mapa conceptual sobre ética, moral y valores. Puedes utilizar herramientas, la puedes imprimir y la puedes poner en tu cuarto de papel o lo puedes hacer a mano. Pero también hay un libro y estaba en los videos de Justy, porque son los de la clase. O sea, en clase a las 3 horas nosotros complementaremos nuestra formación con los datos que yo comparta con ustedes, la forma en que ustedes tomen apuntes para esos datos y organicen su cuarto o 2 cuartos. Recuerde que puede hacerlo por los 2 lados. Entre más alto, mejor para su nota, para que usted pueda estar por encima de el relacional. Ojalá que todos acá sean abstractos ampliados y las notas sean de 4 hacia arriba, ¿no? Que no nos quedemos en el relacional. Entonces, por cada actividad, entonces usted lee, acá dice relacionar los conceptos de ley, constitución, código de ética. Vuelvo y le repito, no, el único código de ética no es el COBNI, hay muchos códigos. Entonces, ¿qué código de ética voy yo a argumentar? Y atributos del ejercicio profesional. Entonces, acá me dice, entonces yo llego y escribo acá. Bueno, entonces acá me está hablando de relacionar. Voy también y recuerdo, voy y miro mi rúbrica. Es importante. Recuerden que yo se las puse acá, contenido, la rúbrica, la estructura de la rúbrica ya está acá. Entonces véanla, no se olviden. Ya saben que lo estructural arranca desde la escala 5, que es 1.5. El saber es relacional, el hacer es utilizar, el ser es justificar. Entonces, cuando yo veo que me dicen relacionar y voy y miro que relacionar es del saber, entonces yo en mi bitácora coloco saber y argumento. Lógicamente ustedes acá esto le tienen que poner renglones, organizarla, o sea, ustedes tienen que diagramar una hoja a la semana para subirla. Hablando de eso, voy a estar abriendo buzón por semana, porque hay un buzón que dice resumen de los momentos 1, 2 y 3. No, pues ese buzón se abre ya al final para que ustedes suban toda la información que han entregado. Por eso se llama buzón final y ese buzón es el que lleva la calificación completa. Ya saben que argumentar con conectores textuales siempre, entonces puede ser el argumento de 2 párrafos, estilo ICFES, prueba saber pro, que son 5 renglones. Paso al otro renglón si voy a escribir otro párrafo, 5 renglones, 2 párrafos de 5 renglones o más, depende cómo usted los diagrame. Siempre con conectores textuales, ¿no? No olviden los conectores, ¿cierto? Conectores para introducir un tema,
¿cierto? Si voy a introducir un tema en cuanto a, coma, con relación a, coma, con respecto a, coma, por otra parte, coma, si voy a ejemplificar, por ejemplo, coma, por ejemplo, la primera actividad del libro de Gallardo nos introduce a la reflexión sobre el concepto de ética, moral y valores, ¿cierto? Para mí, el video de Mario Giusti, claro que, pues, bueno, acá tratemos de escribir en tercera persona del singular y no en primera persona del singular o en segunda persona del singular. Pues tratemos de no escribir para mí, a mí me parece, a nosotros, no, no, escribir en tercera persona del singular y eso de una vez ustedes lo van articulando para su trabajo metodológico, ¿no? Porque en la tesis de grado, que muchos están en eso y nos vemos también en esos cursos con algunos o nos hemos visto, siempre hay que escribir en tercera persona el singular. Ay, ¿cómo es eso que se me olvidó? Pues hay que utilizar el Internet, no simplemente Google, ¿no? Acá porque en Colombia utilizamos este buscador, pero buscadores, Internet, hay muchos. Mire, los 15 buscadores más utilizados. Search, entonces acá hay Google, que es el que estamos utilizando. Baidu, Bing, Yandex, ¿ah? DuckDuckGo, Never, Ecosia, Ask, All Search, Qwant. Lo que hay son buscadores, mire, Down, Sepsnam, Go, Dogpile o Dogpile. Y eso que sin hablar de los buscadores que por lo menos la dark web o la deep web, que ya son buscadores peligrosos porque si usted no tiene conocimientos en programación o de sistemas o no sabe lenguajes o controlar los piratas, eh, pues puede meterse en un problema por ahí. Bueno, entonces, por cada elemento de competencia, justificar la aplicación de las normativas, dependiendo de lo que usted está leyendo. Bueno, ¿de qué normativas me están hablando ahí? Me están hablando de justificar. Entonces, ¿justificar qué es? Es del ser, ¿cierto? Entonces, yo como justifico en el ser, entonces llego y explico, el ser, justificar, argumento. En el hacer, utilizar, argumento, con mis palabras. Lo que yo diga en clase, los apuntes de lo que hemos estado hablando en clase y todos los deja en otra casilla, ¿no? Por eso usted tiene que diagramar su información. Entonces lo que yo digo en clase va en otro lado de la hoja. En otro lado de la hoja van los elementos de competencia de cómo aprende usted por cada tema. Porque esto también, aparte de bitácora, se llama guía de aprendizaje. Acá dejo un espacio para empezar a mirar qué prototipo voy a desarrollar, ¿cierto? Mi prototipo. Puedo utilizar el doblez de la hoja. O sea, puede por el lado uno y por el lado 2. Si le quiere poner otra hoja de cuarto, hágalo porque su nota irá hacia el abstracto ampliado porque usted me está dando más. Ojalá todos terminemos acá en 5. Yo el semestre pasado presencialicé y les voy a compartir ese video para que lo vean. Y unas intervenciones en la calle mostrando los prototipos, las ideas de negocios. Trabajamos con profesores de contaduría de costes, porque si yo voy a desarrollar un prototipo, digamos, después de más adelante miraremos esas clases,
Pero si yo voy a desarrollar un prototipo, digamos que mi prototipo es una silla. ¿Cuánto vale hacer esa silla, no? Si mi prototipo de producto es un vehículo, entonces, ¿cómo es ese prototipo? ¿Cuánto vale hacer ese prototipo? ¿Cómo lo grafico? Si mi prototipo es una computadora, mm, pues, ¿cómo es ese prototipo de computadora? ¿Cómo funcionan sus elementos? ¿Cuánto vale hacer? ¿Cuánto vale hacer el disco sólido? ¿Cuánto vale hacer la pantalla, las teclas? Si es un servicio, porque es que usted también puede ofrecer servicios, eso lo miraremos más adelante, que es un producto, que es un servicio, que es un buyer persona, que es una segmentación de mercado. O sea, hay muchas cosas que dentro de las actividades no están, pero es que hacen parte de la clase asincrónica que yo les dejo grabada, ¿cierto? Por lo menos lo del prototipo ahí no lo encontrarán en las actividades, porque esas actividades son complementarias del curso del profesor, ¿no? Pero eh, miraremos bien todo ese tipo de cosas. Si es el prototipo de un software, entonces, ¿qué haremos sobre esa interfase vertical? ¿Qué tipo de lenguajes utilizaremos para elaborar ese prototipo? ¿Cierto? Una aplicación, si es un nuevo programa de, de desarrollo, bueno, de cualquier cosa, porque es que ustedes saben que ya hay aplicaciones inclusive para, mm, pues, inclusive para hacer Photoshop o esa aplicación, o la inteligencia artificial como se está utilizando tanto ahora, ¿no? Bueno, es importante que tengamos en cuenta eso y lo logremos desarrollar de manera hábil y organizada en nuestro trabajo. Entonces tengan en cuenta eso. Acá en esta hoja es donde usted debe desarrollar todo y es lo que usted va subiendo. Entonces voy a abrir, inclusive lo haré ya, yo di la clase pasada. Recuerden, este es el curso 13951. Yo tengo tres cursos, entonces, pero a cada uno se los abriré. Acá hay en un buzón. Está este buzón, pero este es el buzón final. Miren que él está anexo a elementos de calificación. Acá está el 100%. Entonces, esta actividad evaluativa del momento es para subir dentro de la bitácora los trabajos de los primeros momentos, pero dentro de esta puedo agregar otros buzones, pero esos buzones van a tener fechas. Entonces ustedes deben estar atentos. Esta primera semana ya pasó, mañana empezamos la segunda, como dándoles. Entonces, eh, les dejaré ampliada eh, el buzón de esta primera semana para que lo suban y la suban con el segundo buzón. No lo deben cerrar porque recuerden la resolución y recuerden que yo la resolución se las tengo acá. Espero que la hayan leído, mis respetados caballeros y señoritas, porque acá está la resolución rectoral, que es la manera en cómo se les evaluará a ustedes todos los cursos en la universidad. Entonces,
recuérdelo, mire las competencias y articule. Quiero compartir con ustedes mm, un video muy corto, historia de la corrupción en Colombia. Está este video, el origen de la corrupción. Ok, ok. Se los voy a compartir para que ustedes lo vean en su casa. Se los voy a anclar. Es de un programa de Caracol que no lo volvieron a transmitir. Creo que se llamaba El Radar, pero en este video de 14 minutos queda uno bien asombrado con relación al inicio de la corrupción. Y uno pensaría que la corrupción es de... mucha gente piensa que la corrupción inicia desde el siglo XX, ¿no? Desde los años, desde 1920, cuando se empezó inclusive a mover toda la población nacional de la ruralidad, o sea, del campo a las ciudades, donde en 1920 en el país el 80% de la gente vivía en el campo y hoy en día eso ha cambiado y es lo que inclusive los gobiernos del mundo y por lo menos el de que tenemos ahora está intentando darle valor al campo. Y casi que es una idea muy ambiental, porque todos debemos aprender a cultivar y casi que el campo debe entrar en las ciudades. Y cuando uno conoce la historia de la humanidad y ve las ciudades antiguas, Grecia, Babilonia, pues la agricultura estaba dentro de la ciudad, ¿cierto? La gente cultivaba dentro de la ciudad y no es una locura y hay que darle el puesto que tienen todos los campesinos y nosotros inclusive volvernos campesinos, porque el día de la pandemia, pues los años de la pandemia, los días de la pandemia, que geológicamente pues ya bajó, ahorita empiezan todos los cataclismos naturales, los terremotos, maremotos, huracanes, erupciones volcánicas. Se vienen un resto de procesos complejos y es porque nosotros no hemos aprendido la normatividad del planeta. No reconocemos bien a nuestro planeta. Entonces nuestro planeta sencillamente nos va a cobrar, nos va a cobrar ese desconocimiento. Entonces, recuerden orígenes de la corrupción en Colombia. Nosotros pues, necesitamos empezar a leer más, caballeros y señoritas, porque si no nos llenan de mala información en los noticieros y los influencers de todo tipo, ¿no? Eso hay una guerra mediática y hay unos que dicen la verdad porque leen, pero hay que saber quién es el que dice la verdad, si no, entonces te pones a ver medios nacionales que son inclusive o manejan como la hegemonía y, y engañan a la gente. Es más bien los invito a leer mucho, porque el que lee mucho es una persona más crítica y va a ser un mejor ser humano en cualquier lugar en el que habita. Entonces, este video para que lo vean en sus casas, no lo voy a poner acá. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Lo puse en el 13921, voy a ponerlo en el 2646, porque como este video pues se los comparto a todos, pues el mismo tema para todos los tres grupos.
que estoy manejando. Me había hecho compartir. Toca hacer todo el proceso. Orígenes de la corrupción en Colombia. Ha sido un flagelo nacional y se nos ha vuelto una carta de presentación y estamos en el tercer puesto o el segundo ya en corrupción en el mundo. Pues esperamos que con este gobierno que está realmente cortemos como pues cadenas tan grandes de corrupción por encima de la ley, la ética y la moral. Recuerden lo que nos comentaba Giusti, eh, y que eso debe estar consignado en lo que ustedes entregaron, ¿no? Que ustedes están entregando, que pues estamos haciendo también una observación de eso para que por favor lo suban. 46, 13, falta uno. Falta no le hemos subido al 3115. Entonces, por favor, chicos, chicas, sean muy coherentes con su formación personal. Nosotros, profesores, finalmente somos unas avaladoras de unos objetivos, pero el conocimiento está en la red y está en las bibliotecas y está en la historia de la humanidad. Hay que leer historia para no repetir la historia, porque el que no lee, reconoce su historia, está condenado a repetirla. Ser personas con criterios y a las leyes del territorio del país o del lugar donde vivamos, ¿no? Porque recuerden ahorita que estuvimos mirando el mundial, pues Emiratos Árabes y en este caso Qatar, pues tienen sus costumbres, ¿no? Las mujeres son muy subyugadas allá. Los turcos también sí que tienen reglas fuertes contra la feminidad, contra las mujeres. Los chinos son súper estrictos con sus leyes. Allá los corruptos los matan de una. La gente que los ven contrabandeando con cocaína y todo eso también los condenan a la muerte. Entonces hay que entender y entender por lo menos lo que nos hablaba Giusti de del concepto de la ética, ¿no? Entonces uno no puede estar engañado de que la ética es hacer las cosas bien, porque finalmente se convierte esa hacer las cosas bien con base a los códigos o a las leyes o a las normativas de determinado lugar. Como les mencionaba la clase pasada, para los rusos está bien matar ucranianos y para los ucranianos está bien matar rusos. Y si hablamos incluso de la guerra, pues dentro de los códigos militares, los muertos en guerra pues son muertos permitidos. Entonces es algo que tenemos nosotros que aprender a entender. Te recuerden cómo tienen que organizar su elemento. Pueden ubicar imágenes siempre y cuando las citen. Cualquier imagen o dibujo suyo debe estar citado con Norman Zappa, ¿cierto? Entonces, si yo voy a utilizar una imagen, entonces arriba está el título de la imagen y abajo dónde es, abajo dónde sacó la imagen, qué contiene la imagen, si la sacó de una página, qué página es, cuándo la extrajo, si la hizo en Photoshop, en qué versión de Photoshop es, si la hizo en cualquier tipo de elemento. Recuerden también entonces todo lo que vayan a escribir acá, argumentativo, estilo prueba saber pro, cada párrafo para que ordenen una idea con verbo, sujeto y predicado, debe estar estructurada cada párrafo de 5 renglones y si voy a cambiar, paso al otro renglón, paso al otro párrafo, pues con el conector y escribo 5 renglones. 1, 2, 3, 4, 5. Va a hacer otra idea, conector y 5 renglones. Entonces me toca diagramar la hoja. Puedo utilizar por los dos lados la hoja para escanearla o utilizar más hojas.
puede tener 3 hojas de BOM, todo su proceso, y eso, como les digo, los llevará al abstracto ampliado relacional, al abstracto ampliado, digo, nivel 5, que es 5. Si haces solamente lo básico, una sola hoja y vamos allá y eso, y lo básico, pues ya sabiste cuál es el relacional uno, que es 3, que es la nota mínima probatoria, pero también recuerde la resolución 116 del 2022, donde dice que debe entregar todos los trabajos. Yo acá tengo ya, miren las listas, acá inclusive tengo los que han firmado el acuerdo pedagógico, tengo también las listas de chequeo, donde voy a ir chequeando eh, si este compañero entregó o no. La primer elemento lo tengo por 16 semanas, inclusive le voy a poner un código de programación dentro del Excel para que me dé porcentajes. Recuerde que yo también voy a estar mirando, los voy a estar mirando, mis respetados caballeros acá y señoritas en progreso de clase, ¿cierto? Cómo están mirando. Entonces, miren, por lo menos acá hay unos personajes en cero, hay otros que están mirando, pues esto quiere decir que están interactuando con la plataforma. No quiere decir que pues que lleguen a 100, no, lo que la 100 es que entreguen a todo, ¿no? Porque finalmente cuando usted entra a un elemento y ve, él me va mostrando. Entonces acá hay gente que ni siquiera ha entrado. Pues les aconsejo que entren, eh, porque pues todo esto necesitamos tenerlo dentro del reglamento organizado y miradito, para que por favor se pongan al día todos de cualquier curso, ¿no? Acá justo utilicé este curso, pero podría ser cualquiera, ¿no? Entonces, tengámoslo en cuenta, la unidad de competencia es el objetivo general del curso, no el título. Quiero aclarar eso muy claro. Este curso se llama Ley y Ética, pero el objetivo general es la unidad de competencia, y los objetivos específicos, si hacemos la analogía, son los elementos de competencia en el ser, el saber y el hacer. Y las actividades son para que ustedes vayan desarrollando, porque vamos a desarrollar una idea de negocios por medio de un prototipo. Por eso se habla del e-commerce, se va a hacer una página online, se van a hablar de las 10 políticas públicas de comercio electrónico, vamos a mirar todo este tipo de cosas, pero dentro de las clases que ustedes tienen que ver, se les recuerda, es una ABP. En el curso no lo van a ver desarrollado de esa manera porque él tiene los temas de su trabajo independiente, pero con los videos sí se les anuncia que tienen que ir pensando en el prototipo, y que ese prototipo, esa idea de negocios, nace de los objetivos de desarrollo sostenible, y que hay que ir también aprendiendo, y habrá una clase que lo haremos, no hoy, sobre donde hablaremos de economía, de los diferentes tipos de economías, haremos una relación, un ensayo sobre eso. Recuerden que los apuntes de clase van direccionados a lo que vemos en clase, y ya lo demás va de relacionado con lo que usted hace de manera independiente, ¿cierto? Entonces, acá ya está la primera clase, para que la vean, los que no la han visto, para que firmen el acuerdo pedagógico. Los que no firmen el acuerdo pedagógico, no me comprometo a revisar nada, porque para eso es el acuerdo, ¿cierto? Es un contrato. Entonces, los que ya firmaron, ya; los que no, ya les envié ahorita un correo. Yo creo que ya les llegó tanto por la plataforma Timonel como por el correo institucional, recordándoles que por favor vean los cursos, entren a los cursos, firmen el acuerdo y empiecen a hacer el curso, porque ya vamos a empezar mañana, lunes 13 de febrero, la segunda semana de clases, ¿cierto? Entonces, por favor, ténganlo en cuenta. Ahí están las actividades. Yo voy a ponerme a organizar los buzones para que en esta semana deben entregar lo de la primera actividad con lo que hay en el primer video de clase. El primer video de clase es esta clase, son los videos de Justy. Lo segundo de la clase es este video, lo que va a quedar grabada en esta sesión, que ya la voy a subir, y lo que queda en el contenido en la segunda actividad,
¿cierto? Miren que los momentos tienen unas actividades y solo son 3 actividades que las van a ir articulando mientras son 16 clases. Entonces, si ven cuántas actividades hay 9 actividades, ¿cierto? 9 actividades, entonces nos quedan faltando 7 procesos que también van a estar ahí, pero van a haber 16 buzones. 16 buzones de entrega y al final se activa el buzón que condensa la nota final y voy a mostrarlo acá en calificaciones para que ustedes vean cómo está configurado el centro de calificaciones según el modelo. Y este que tiene este buzón final es el que tiene el peso cuantitativo final. Pero actividad 1, 2 y 3 van a estar desarrollando, van a tener distribuidas entre ellas las 16 actividades o los 16 elementos de su bitácora, de su guía de aprendizaje, como la hemos estado hablando, ¿cierto? En el elemento donde diagramo saber, ser y hacer por cada tema, los apuntos de clase, la idea de mi prototipo, las imágenes y demás elementos que vaya yo articulando, códigos que vaya viendo. Entonces ya saben, vean el video de la corrupción y ahí también hay un trabajo para analizar, les voy a poner para analizar casos del CONEA, vean su contexto en su ciudad, si viven en Bucaramanga, en Medellín, en Santa Marta, en Ibagué, miren qué está pasando dentro de su profesión como ingenieros, sean civiles, mecánicos, industriales, de sistema, qué está pasando con los profesionales. Hay noticias sobre eso, hay alguna noticia de corrupción, ¿cierto? Miren todo. Entonces, por favor, les encargo. Cordial saludo para todos. Eh, Voy a detener la grabación y inmediatamente se las anclo en noticias del curso. Estén pendientes también de escribirme el correo, estén pendientes de, ya les voy a hacer próximamente, les voy a poner los horarios y les voy a hacer el llamado de los encuentros sincrónicos. Voy a poner 3 encuentros sincrónicos en la semana con base a los horarios que tenían estos cursos antes de que se virtualizaran, pero de todas maneras quedan grabados y estar atento a todo. Listo, un cordial saludo para todos, me retiro. Muchas bendiciones para todas sus familias y que la ética y la moral sea construida por ustedes a través de hacerle el bien siempre a los demás y utilizar el concepto de la otredad, ponernos en los zapatos de los demás, ¿cierto? Porque lo que no quiero que me pase a mí, pues no se lo hago a los demás. Y es casi que es lo que debe buscar la ética, en la ética de global, ¿no? Debemos buscar una ética global, equidad, mejor dicho, le hacen los objetivos de desarrollo sostenible, eso es lo que tenemos que lograr para que vivamos todos en armonía en este planeta, en lo que logremos vivir acá como civilización antes de empezar a buscar nuevos lugares para vivir como humanidad. Feliz semana.